Ya recibimos con mucho gusto a la profesora Susana Mangana, analista de temas internacionales. Susana, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Un gusto reencontrarme contigo y con la audiencia. Bien, realmente un tema que sorprendió este incendio que, bueno, devoró gran parte de la isla donde se ubica un campo de refugiados allí en Grecia. ¿Cómo fue que sucedió esta situación que, bueno, está siendo bastante problemática a estas alturas, ¿no? Efectivamente, hoy se produjo, bueno, realmente ayer en la noche se produjo, Noche de Uruguay, se produjo un incendio que devoró, prácticamente redujo a escombros el campo de refugiados Moria en la isla griega de Lesbos, que es el campo de refugiados más grande de la Unión Europea, que albergaba 13.000 refugiados. Pilar, un campo de refugiados que fue planificado para albergar solamente a 2.800 personas y si bien no hay que lamentar por ahora víctimas fatales, realmente las personas tuvieron que salir huyendo para no ser devoradas por las llamas y se fueron escondiendo en los bosques aledaños que rápidamente también fueron pasto del fuego. Los aldeanos, los habitantes de las localidades próximas al campo Moria, así como la policía griega, interceptaron a estas personas, con lo cual los obligaron a quedarse allí donde estaban con sus escasas pertenencias y lo que reina por ahora es el caos, la incertidumbre de qué va a pasar con estas personas. La mayoría de ellos son hombres, mujeres, pero muchísimos niños, incluso 450 menores no acompañados y la UNICEF que ya ha dicho que tiene capacidad para albergar solamente a 150 personas y sobre todo 150 niños de estos 400 menores no acompañados. Pilar. Claro, y este es uno de los otros campos que hay de refugiados. ¿Cómo es que se llega a esta situación? Ellos se encontraban protestando porque no querían ser recluidos ante que se detectaron casos de coronavirus, lo cual iba a complicar muchísimo más la situación precaria donde viven, porque estábamos viendo en imágenes que hay gente que vive, bueno, en carpas y prácticamente, no digo a la intemperie, pero casi, ¿no? Sí, es decir, vivían hacinados 13.000 personas, como digo, en un campo de refugiados para albergar cerca de 3.000 personas. Entonces, con escasos servicios, por ejemplo, escaseaba el agua potable, pero también las posibilidades de higiene personal en momentos en que el COVID-19 también campa a sus anchas en Grecia y tenemos que tener en cuenta que se detectaron más de 30 casos positivos. Es por eso que las autoridades griegas habían decidido el confinamiento de estas personas y, claro, los residentes de ese campo de refugiados no querían llevar adelante ese confinamiento, protestaban por sus condiciones tan precarias, yo diría que casi infrahumanas, y es ahí donde no sabemos cómo se desató el fuego, un fuego que se ha ido replicando a lo largo del día de hoy. Con lo cual es muy lamentable esta situación y nos habla una vez más de la desidia de una Unión Europea que se está deslindando de su responsabilidad, donde no se protegen los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de migrantes y en especial de los refugiados. Hay que Habían, tener en cuenta que la mayor... Sí, Pilar. no, habían llegado a cierto acuerdo con los países limítrofes para, bueno, atender la situación de estas personas que escapaban de sus países. Correcto, la mayoría de las personas que estaban en este campo de refugiados, como otros, como tú dices, que están desarraigados, pero que también están distribuidos en otros campos de refugiados en Europa, pero también en Turquía o en el norte de África, y ahora hablaremos de Libia, son personas que huyen de la guerra civil de Siria, del conflicto bélico también en Afganistán, o por ejemplo también de la situación de penuria económica para muchos habitantes de Nigeria, un país rico en petróleo, pero que también hay desigualdades y pobreza muy importante. Con lo cual, lo que hay que lamentar es estos acuerdos espurios que la Comisión Europea firmó en el 2016 con Turquía y en el 2018 con Libia para controlar la inmigración en el Mediterráneo Oriental y luego en el Mediterráneo Central. Y lo que estamos viendo ahora, Pilar, es que realmente la Unión Europea quiere eludir su responsabilidad y quiere trasladar y tercerizar sus fronteras exteriores, sobre todo marítimas, a la Guardia Costera de Libia.
Y eso también hay que denunciarlo, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Malta. El gobierno de Malta ha sido en reiteradas ocasiones denunciado por Amnistía Internacional, que denuncia las tácticas muy peligrosas e incluso ilegales de devolver en caliente a barcazas con migrantes y refugiados, que los deriva hacia Libia o incluso hacia otros puertos de Italia para impedir que desembarquen en Malta. Con el pretexto del COVID-19, los países hoy europeos están blindando y no quieren que lleguen estas personas a territorio europeo, pero los exponen a males mayores, incluso la muerte, porque en Libia hay violación de derechos humanos todos los días y además hay campos no solo de refugiados, que yo diría de concentración, sino que hay mercados de esclavos a cielo abierto. Claro, Susana, quizás las políticas migratorias o la política migratoria ha sido una de las más difíciles de acordar al interior de la Unión Europea, corregime si me equivoco, pero acá con un papel bien diferente y tratando de liderar Alemania, que se ha mostrado, por lo menos en los últimos tiempos, más sensible a la situación, a tratar de integrarlos a Europa, a estas personas que están refugiadas, que otros países de la Unión Europea. ¿Cómo ves el panorama y el escenario en este caso? Efectivamente, como tú dices, el ministro de Exteriores de Alemania le ha pedido a las autoridades griegas que tengan en cuenta la precariedad de esta situación de estas personas y que los redistribuyan a otros centros de acogida, pero también ha vuelto a pedir a la Comisión Europea que haga frente a su responsabilidad ineludible de defender sobre todo la vida humana y la dignidad de estas personas, porque muchas veces la etiqueta migrantes o refugiados invisibiliza el drama humanitario de estas personas, que lo único que buscan y ansían es una vida digna para toparse con corazones cerrados, pero también el blindaje de una Unión Europea que, como ya hemos dicho, realmente no está siendo solidaria. Países como, por ejemplo, Hungría o Polonia, que evitan el recibir una cuota de refugiados, y países como Italia o Francia y España, que están en la primera línea de llegada de estos migrantes. Y ahora, en verano, fíjate que también los cayucos y las pateras siguen arribando, por ejemplo, a las costas de Gran Canaria. Esta misma semana llegaron más de 54 migrantes subsaharianos a Gran Canaria, pero también la semana pasada llegaron 400 a Murcia, por ejemplo, entonces al este de España, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que entender es que realmente la Unión Europea no puede desentenderse de los pactos migratorios y sobre todo tiene que velar por el respeto a los derechos humanos de estas personas migrantes y refugiadas. Susana Mangana, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente el tema va a dar para más, pero bueno, hasta aquí el aporte de esta jornada. Muchísimas gracias, Pilar.